En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos dando las buenas noches a todos ustedes y gracias por estar presentes en este nuevo Fe y Cultura. Yo iba a decirle a José Alejandro y María Eugenia se conocen muy bien. Yo conozco menos. Lo único que yo sé, María Eugenia, ¿saben qué fue? Sí, Que me dijo José Alejandro. Sí, pero ella no me Esas sí nuestras. Es de las que creen en lo pequeño y creen en la utopía y se sacrifica y ama lo sencillo y es como un Quijote y sigue contra viento y marea. Esa es la fe. Gracias. Pedrito, te habla Germán, desde Barranquilla. Por favor, pueden apagar los micrófonos en este momento. Después hablamos al final. Ok. A veces hablamos de fe y la cultura la tenemos, no sé, como idealizada, pero vamos a ver cultura, y una cultura dura, y una cultura que merece todo el respeto y todo el cariño y todo el amor como el que le está dando María Eugenia. María Eugenia, te agradecemos que estés con nosotros. Y ahora con Alejandro, él te va a presentar mejor y llevarán adelante el desarrollo de este tema tan duro, No me escucha. pero que tiene que llegarnos hasta el alma y llevarnos a hacer algo. Les escucho, pero él no me Eso es escucha. parte de nuestra Colombia. Apaguen los micrófonos. Y por tanto, les pedimos por favor que apaguen los micrófonos. Apaguen los micrófonos, por favor. Sí. Entonces, José Alejandro, tienes la palabra. Bueno, buenas noches para todos. Yo voy a poner un poquito de contexto, me voy a extender no mucho, apenas unos minutos muy breves para contarles un poco antes de que María Eugenia nos cuente de su trabajo, para poner un poco en contexto y entendamos cuál es el lugar donde ella trabaja, donde ella pervive y persiste. Por cosas de mi trabajo, yo he tenido que trasegar, pues como ustedes saben, por arriba y para abajo este bendito país, muchas veces cubriendo noticias muy azarosas, muy dolorosas, vinculadas al conflicto armado, vinculadas a esas noticias pues, que son muy dolorosas. Fui a San José del Guaviare hace unos años, como ustedes también ya saben, porque por aquí hablamos de eso. Volví a San José del Guaviare después de muchos años. Yo había ido por allá en la época en que todavía existían las FARC como grupo guerrillero, como grupo armado. Estuve un par de veces en San José del Guaviare, siempre a la carrera, en misiones, acompañando misiones militares y cosas de esas. Muchos años después, regresé por la búsqueda de Leslie y sus hermanos, los niños indígenas que cayeron desde una avioneta. Recordarán ustedes que trasegaron por la selva 40 días y finalmente fueron rescatados con vida. Cuando fui a San José del Guaviare, en San José del Guaviare era donde, digamos, estaba el centro de la operación de búsqueda de los niños. Desde ahí, desde la base militar de San José del Guaviare, salían los helicópteros que patrullaban la selva y que buscaban a los niños. Allá estuve yo, como ustedes ya saben, con el general Pedro Sánchez, ahora ministro de Defensa, y tuve la ocasión pues de trasegar por allá y por acá. Me llamó la atención algo, cuando estuve por esos días investigando el libro que después escribí, después retorné a San José del Guaviare y me encontré con una realidad que estaba ahí frente a los ojos de todos, pero parecía invisible. San José del Guaviare se ha convertido, después de la desmovilización de las FARC, mayoritariamente de ese grupo, se ha convertido en una capital turística. Ese es el ingreso de la Amazonía colombiana. Digamos que ahí comienza la Amazonía colombiana, en San José del Guaviare. Y pues es visitado por muchos turistas porque además tiene un montón de lugares donde se puede ir a visitar lugares muy especiales. En San José del Guaviare, sin embargo,
deambulan niños indígenas. Niños de dos comunidades, ya nos hablará María Eugenia qué comunidades son. Uno de ellos, unas comunidades a la que pertenecen estos niños, son los Nucac. Más o menos todos habremos oído hablar de los Nucac, y ahí me quiero detener 2 minutos. Los Nucac eran la última tribu, la última comunidad, el último pueblo. Tribu no es una expresión correcta, pueblo es más correcto, una nación indígena. Los Nucac eran los últimos pueblo, el último pueblo nómada de la selva amazónica. Ellos caminaban la selva, prácticamente eran uno con la selva misma, iban y venían por corredores muy amplios y ahí vivían a tiempo completo. A finales de los años 80, los Nucac salieron de la selva. Salieron cerca de San José del Guaviare, en un municipio que se llama Calamar. Está ahí más o menos cerca de San José del Guaviare. Emergieron de la selva enfermos, entre otras cosas, de gripa, porque los colonos, mayoritariamente del centro del país, de Boyacá, de Bogotá, de Santander, que habían ido a colonizar esas tierras, habían estado tumbando monte y habían terminado enfermando a los indígenas de gripa. Los indígenas comenzaron a salir a buscar recursos, pues porque ellos eran uno con la selva, pero no estaban habituados a ese contagio y necesitaban medicina. A partir de ese primer contacto, los Nucac fueron cada vez saliendo más y más y más por una serie de razones. Entre otras, que los colonos les ofrecían dulces, gaseosas, chocolates, galletas, sabores que ellos no conocían. Y estoy resumiendo mucho la historia muy rápidamente para darle rápidamente paso a María Eugenia, pero quiero que este contexto quede más o menos claro. Los Nucac eventualmente no volvieron a la selva. Los colonos, hay relatos muy dolorosos, se aprovecharon de los indígenas, los contrataban como peones en sus fincas y les pagaban con gaseosas. Días enteros de trabajo les pagaban con papas fritas y con chocolates, con galletas ducales y con mermelada. Con eso les pagaban. Ellos se mostraban felices de poder saborear estas cosas. Lo cierto del caso es que desde entonces, de los años 80 hasta acá, el pueblo Nucac ya no habita más la selva. El pueblo Nucac está apilado en los pueblos de esa zona del país, deambulando las calles como verdaderos indigentes. Muchos de ellos son niños. Y en San José del Guaviare, las niñas Nucac se prostituyen. Yo he contado la historia un par de veces en publicaciones que he hecho. La última fue el año pasado. Filmamos a unos niños Nucac caminando por las aceras de San José del Guaviare, ordeñando motos. Así le dicen. A las motos que están por ahí parqueadas, los niños les sacan el paso de gasolina y llenan botellas para robar la gasolina. Con esa gasolina se drogan. Muchos de ellos, pues, es la forma más barata de drogarse. Lo hacen también con Sacol. Los adultos les dan droga y hay todo un comercio alrededor de los niños en San José del Guaviare, que están a la buena de Dios frente a los ojos de todas las autoridades. Lo irónico de todo esto es que allá van los extranjeros a tomarse fotos frente a una escultura muy reciente que hay en el Parque San José del Guaviare, que es una familia Nucac. La alcaldía remodeló el parque principal de San José del Guaviare hace un año y medio, una cosa así. Y entre la remodelación, en el centro, hay una familia Nucac en bronce. La gente va y se toma fotografías alrededor de esta escultura, pero parece no ver que los últimos Nucac vivos están por ahí deambulando las calles como mendigos. Me enteré muy desesperado yo, porque al final pues uno cuenta esas historias y realmente uno dice, ¿qué pasa si yo cuento esto si no pasa nada? La sensación es de mucha frustración. Alguien me contó de María Eugenia. Me dijo, aquí hay una señora, trabaja con las uñas, se vino para San José del Guaviare, terca, valiente, sumamente generosa, creó una fundación, trabaja con las uñas, ella vive a hacer milagros todos los días y ha recogido a unos niños de la calle y les ha ofrecido además un hogar en el que esos niños reciben amor, protección, enseñanza, acompañamiento,
un vínculo de permanencia en un sitio. María Eugenia hace magia todos los días para sostener esa fundación. Bien, hoy vamos a hablar con María Eugenia de eso. María Eugenia, buenas noches, infinitas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos para empezar, ¿cómo llegaste a San José del Guaviare? Buenas noches, agradecer sobre todo pues este espacio, contar, poder participar aquí en medio de ustedes. Pues yo les cuento que yo tuve una experiencia espiritual muy fuerte con una comunidad ecuménica en Brasil. eh, y estando en una oración fuerte, fuerte es de orar toda la mañana, yo ya llevaba como 3 horas orando sin parar. Y yo entré en un estadio en el que no sentía hambre, frío, no sentía nada, pero de repente una voz dentro de mi cabeza me decía, abra los ojos. Y yo, no, porque si los abro me desconcentro, abra los ojos. Y yo finalmente terminé abriendo los ojos. Cuando abro los ojos veo un tapete así de árboles, una cosa, copas de árboles verdes, verdes, eso no tenía fin. Y yo dije, ¿qué es eso? Y unas aves que pasaron, pero yo estaba despierta, no había gente alrededor, quienes seguían orando estaban distantes y encima de todo me hablan al oído y me dicen santuario, cuando no había nadie al lado mío. Y entonces yo empiezo a renegar de terca, ¿no? Yo, bueno, ¿y qué es un santuario? ¿Y qué es eso? ¿Dónde está ese santuario? Pues nadie me contestó, ya ahí quedó la cuestión. Como a los 15 días, eso fue en Brasil, regreso yo a Colombia y cuando estaba en Colombia abro un periódico y en la página central, un periódico cualquiera porque estaba en la biblioteca del Banco de la República, esperando a una persona. Cuando abro en la página central a todo color, estaba la foto de la misma visión que yo tuve. Y decía, en las únicas 2 columnas de lectura que tenía, la de la izquierda decía Chiribiquete. Y yo dije, caramba, esto sí existe. Y es aquí en Colombia. Y, o sea, yo quedé sorprendida, pero ahí quedó la cosa. Luego de eso, entonces ya trabajar con niños de la Cordillera Occidental a través de una fundación de una suizo-alemana, un proyecto de lectoescritura muy bonito. Cuando llega una prima hermana de mi mamá y me dice, ay, usted trabaja con niños, tiene que irse para el Guaviare. Y yo, ¿para dónde? ¿Qué para el Guaviare? ¿Dónde es que queda eso? Y entonces ya me fui por internet a mirar, y me dice, ¿es que usted no estudió en primaria? Y yo, sí, pero pues uno no le presta atención a estos sitios tan alejados, la verdad. Uno es como que los vio en la geografía y los vio hacia toda carrera, y uno vio en el libro de historia, porque en mi época daban historia, vio que las pinturas rupestres y le mostraban a uno o dos garabaticos por ahí a blanco y negro, me acuerdo yo, pero la realidad, o sea, uno está desconectado de la realidad del país. Ay, qué cosa tan bella. Ay, qué hermosa. Entonces, termino yo yendo a San José del Guaviare al año siguiente y cuando voy a los 20 días estaba que no me aguantaba el calor, pero cuando llego yo al parque me encuentro con unas niñas chiquitas, la más grande tendría 7 años, buscando entre un tarro de basura, esos tarros de basura grandes. Ese parque viejo tenía esos tarros y había una niña tan chiquita que no alcanzaba a agarrar lo que había dentro de ese tarro. Y yo iba llorando, triste, pero después de eso me limpio las lágrimas y yo me olvidé, yo, qué dolor, ni qué nada, ni qué calor, ni qué tristeza, ni qué nada. Yo, niñas, ¿tienen hambre? Niñas, las puedo ayudar. Y las niñas aterradas se echaron a correr. Y yo, que no era consciente en el momento, o sea, me preocupaban ellas, yo eché a correr atrás de ellas. Peor. Cuando llego a la esquina del parque, claro, ahí reaccioné yo, ¡ah! Yo no puedo correr atrás de unas niñas que no son mías. Pero entonces yo seguía llamándolas y caminé rápido cuando me detengo y abro los ojos y veo la realidad, otro montoncito de niños al lado de acá, otro montón de niños allá, todos desarrapados, vueltos nada. O sea, ahorita no es nada, ahorita no se ve eso que se veía hace 9 años atrás. Entonces, pues eso a mí fue como un despertar a la realidad brutal, o sea, yo dije, ¿qué es lo que pasa aquí? Se veían era solo niños y perros, ¿De qué perros comunidades, cayendo. María Eugenia? Los Nucac y Y los Hugh, los Jiu. los Hugh, sí. Son dos Allá comunidades del Amazonas. son 2 comunidades las que están más afectadas. Hay una tercera comunidad que participa, que son los tucanos, pero en realidad ellos son como los más avanzados, Los más ¿no? organizados, ¿no? Ellos son
Ellos son más organizados, ya tienen gente profesional incluso, y son ellos los que manejan los recursos de los que aún no han podido comprender nuestro sistema, como los HIU y los NUCAC. Entonces ellos son los que negocian con alcalde, ellos son los que negocian con gobernador y son los que menos les interesa que HIU y NUCAC salgan de la situación en la que están. Entonces, bueno, yo comienzo a investigar que cuando veo esa realidad tan brutal con los niños, yo dije, no, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo por esos Elena, me días da entro a juicio, trabajar bien. a La Voz del Guaviare de RCN, que era una de las filiales que había ahí en San José. Entonces desde ahí me dicen, vea, usted va a hacer reportería, que era lo que menos quería el director del noticiero, y yo le dije, listo, yo hago reportería. Entonces fue como la oportunidad que tuve para empezar a preguntarle al uno, al otro, a meterme, a investigar, y lo que yo descubrí fue una trata de personas brutal. O sea, son unas calles, unas pocas calles, pero estas calles tienen locales comerciales que desde el mismo local comercial uno se mete y en medio de la ropa y todo, si se va hacia adentro, ya descubre que hay una puerta y esa puerta te lleva a otra puerta que tiene reja, pero te lleva a otra puerta. O sea, la gente que tiene conocimiento sabe que esos son pasadizos, que te llevan como atrás de esas calles que aparentemente se ven acá, pero que también tienen acceso por el río, tienen entradas y eso es una cosa de miedo. O sea, yo hasta allá, hasta el fondo no he podido llegar, pero es allá donde meten a los niños. Pero Eugenia, para poner en contexto, San José del Guaviare está a orillas del río Guaviare. Está muy bien. Es una población de poco más de 50.000 habitantes. Sí, son Para que hagamos 112.000 en todo el departamento y en la capital más o menos unos 60.000 habitantes. El resto están dispersos en el territorio del Guaviare. Ujú. ahora, las niñas prostituidas por raciones de droga. Entonces yo descubrí una cosa a través de un pescador, porque le llaman a esta zona de tolerancia la calle de los pescadores. Claro, ahí Entonces un están las pescador, pescaderías. ¿cómo? Ahí están las pescaderías, junto al río. Las pescaderías, entre otros negocios. Entonces resulta que me dice uno de ellos, nos dio testimonio, que incluso eso fue lo que sirvió de base para Univisión. En Univisión, en Miami, a través de Univisión, salió la noticia en el 2022, creo que fue que logramos que se sacara y por primera vez como llegó Petro, entonces Petro sí le prestó atención a los indígenas y como esto era de talla internacional, ahí sí les jalaron las orejas. Ahí sí llaman alcalde, ahí sí llaman gobernador, entra Contraloría, Procuraduría, todas las IAS. ¿Cómo es posible que pase esto? No, y el alcalde que no sabía, eso ahí nadie sabía. Cuando en realidad, hasta hace unos años atrás, antes de ese 2022, un mismo comerciante tomó vocería para pedir que si la niña Hugh de 10 años ya podía tener marido en su comunidad, entonces que tenían que sacar una ley que dijera que era legal que la niña pudiera tener marido así fuera blanco, que pudiera trabajar en esos antros de los colonos. Que eso tenía que sacarse una ley diciendo que era legal porque por cultura las niñas estaban acostumbradas a eso. Eso se tuvo que dar una pelea brava para no dejar que lo legalizaran, porque a ese nivel está. O sea, decir que un alcalde, que un gobernador se va a doler, no, o sea, esto lleva años precisamente porque la complicidad que hay es muy oscura. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, bueno, yo no puedo pelear con ese aparato tan grande. Más me demoro en ir yo y poner una denuncia que, mejor dicho, ¿para qué? Entonces, entonces ahí es cuando, la verdad, yo creo mucho en María. Mi vida, él es mi esposo. Esto lo tengo, es para que cuando me pregunten, yo digo, sí, mire, yo tengo un marido, se llama Jesús. Entonces, yo tuve un sueño como en el 2021, ya el gobernador no me dio contrato. Entonces, cuando veo que no me da contrato, yo me voy de aquí, ya no aguanto más, yo me voy de acá. Por esos días tuve un sueño con María y yo lo único que recuerdo es que yo quedé sentada y yo hacía con las manos así, yo le juraba, sí, mamita, lo voy a hacer, te lo juro, le voy a dar de comer a los niños, pero yo tratando de calmarla, yo creo que ella estaba llorando porque yo estaba desesperada tratando de calmarla, jurándole que le iba a dar de comer a los niños.
Entonces, yo ya venía haciéndolo años atrás, pero esporádicamente. O sea, con mi sueldo me los encontraba, venga, vamos, les abrí una aula de lectoescritura que también me duró un tiempo, pero como a uno le toca también trabajar, que sostenerse, que no sé qué. Pero ya después de ese sueño, eso yo quedé, que me paré, fui y me di un duchazo y aún así el corazón todavía me saltaba. Entonces llego yo, salgo de ahí a la Cruz Roja y me encuentro con una persona y me dice, ¿qué está haciendo? Le dije, nada, doctora, pero le voy a dar de comer a los niños. Y como ella sabía que yo hacía eso, esporádicamente me dice, aquí hay 50.000 pesos y arranquemos. Ahí comenzó el proyecto al que después se le puso Alimentos con Amor. Durante todo ese resto de año hicimos una olla comunitaria grande todos los domingos para darle comida a todo niño que estuviera en la calle. Nos esperaban, entonces llegábamos con la olla y ya estaban en una esquina, saltaban cuando nos veían y corrían a recibir su platico de comida. Entonces fue una cosa muy bonita. Y yo digo que es como una energía que se mueve porque hubo un fin de semana que, por ejemplo, ni un niño aparecía. Y yo hacía listados y tampoco era que hubieran repetidos, ¿no? Ya nos conocían, pero no era que hubieran, que fueran solamente que por el platico de comida, no. Nosotros nos atravesábamos en la realidad de ellos y les dábamos esa posibilidad de recibir un plato de comida para que con la barriga llena no tuvieran la necesidad de ir a buscar drogarse. Porque en realidad el consumo de los niños es por hambre. María Eugenia, perdón, te interrumpo, comparto algo más. Les contaba al principio que San José del Guaviare es un lugar turístico. Entonces hay muchos restaurantes para los turistas. Hay turistas europeos, norteamericanos, asiáticos y colombianos. Y adentro de esos lugares, dos restaurantes donde se ofrecen comidas exóticas, amazónicas, en algunos casos, hay carteles, fotografías de los indígenas amazónicos. Bueno, a esos Sí, lugares entran los niños a la carrera a robarse lo que les dan o lo que queda sobre las mesas. Una ironía aquí queda. terrible, porque claro, Y están en una, las imágenes, en las fotografías, pero como que el extranjero no alcanza a darse cuenta que es que ese de la fotografía, que es un niño imaginado, o el de la pintura, es este mismo niño que está entrando de carne y hueso con hambre a mendigar que le deje lo que le sobra en el plato. se roban los sachets de salsa de tomate, por ejemplo, esas papeleticas con azúcar, porque es lo que queda en la mesa y los conchitos que quedan de la bebida la juntan, es más, a veces se roban hasta el ají y se comen el ají puro, lo que puedan agarrar. Como hay mesas sobre los andenes, hay mesas afuera, pasan a veces y rapan la carne. Entonces la noticia es que los niños están haciendo daño, que los niños les están molestando a los turistas. La noticia no es que el niño tiene hambre, que el niño está desprotegido, que el niño necesita ayuda, que es un niño, que un niño es responsabilidad de toda la sociedad, no de la mamá y del papá. Que si la mamá y el papá no importa la situación, pero si ese niño está en esas condiciones es porque necesita ayuda y cualquier ser humano adulto está en la obligación de dársela. María Eugenia, Pienso yo, ¿no? caminando a San José del Guaviare, escuché de testimonios, los vi también, los niños durmiendo en los árboles, se suben a los Sí, árboles de las aceras y ahí pasan la noche subidos a los árboles, encaramados en los árboles. A veces se caen encaramados. dormidos, a veces se caen dormidos y Se se golpean, fracturan. se Se fracturan. fracturan. Así se nos murió un niño a comienzos de diciembre. Un niño como de 10 años se cayó de un árbol, se fracturó un brazo y se golpeó la cabeza y finalmente el niño murió. Y otra cosa que descubrí yo es que, por ejemplo, en el parque había un árbol frondoso donde ellos hacían esto y los tipos estos que distribuyen la droga, los que los meten en ese comercio, además manejan, se valen de muchachos muy jóvenes, más o menos de grado 11 en esa época, 11 del colegio adventista. Qué pena decirlo, pero pues. Entonces, estos muchachos, yo misma estaba con una amiga conversando y yo ya tenía indicios de lo que pasaba con los niños en los árboles y Dios, yo no sé, Dios me pone eso en la nariz. Tuve la oportunidad de ver cómo el tipo llegaba y empezaba a trepar un poquito y lo llamaba, lo molestaba para entregarle la droga. Y abajo, lleno de gente, yo misma estaba ahí con una amiga y yo le dije a ella, quédate quieta, porque yo estaba observando, pero sigue hablando, entonces ella siguió hablando y la policía por todo el parque, o sea, en medio de todos, estaba haciendo eso con los niños que estaban ahí en el árbol.
María Eugenia, háblanos un poco de la fundación y quisiera que nos contaras cómo hace uno, cómo fue tu experiencia para sobreponerte a los sentimientos de rabia, de impotencia, sentir que es una realidad que es demasiado desbordada, que no parece importarle a nadie. ¿Cómo se sobrepone uno a eso y cómo uno pone en acción ciertas cosas? Háblanos un poco de la fundación, cuéntanos cómo funciona, qué es lo que pasa ahí. Bueno, yo, la verdad, yo me dejo guiar, o sea, hago los mandados de Dios. Entonces, yo desde el 2012 recibí que tenía que crear una fundación, pero a mí yo me dio una pereza y yo dije, no, yo qué va a estar y para qué. Incluso el nombre, todo, yo no, y yo para qué, yo le saqué el cuerpo, ¿no? Más o menos, cuando ya llego yo a a Guaviare y vi que la necesidad de las comunidades indígenas, yo presenté un proyecto para la OIM, proponiéndoles que tratarlos de unir a través de un programa de radio, tratar de unir las comunidades. El proyecto les gustó tanto que mandaron a alguien de la OIM, púlalo, deme más fotos, deme más información. Después de que estuvo hecho, me dicen, usted es persona natural, entonces lo siento, no puede. Y la patadita de la buena suerte. Yo me pegué una llorada que yo dije, eso me pasa por no hacerle caso a Dios. Yo voy a crear, pero no una fundación, Perivera, yo voy a crear una asociación. Y ahí es donde nace la asociación que se llama Santuario. Y como Santuario ya existía, entonces tocaba ponerle algo más. Yo en la visión que tuve estaba el sol. Y para mí Cristo es el sol de la eterna gracia. Entonces yo dije, es el santuario del sol. Y así se llama la asociación. Entonces, eso fue en el 2019, la creé y también ahí quedó, se llenó de polvo, hasta me multaron 2 años que porque no había presentado así fuera en ceros la declaración de renta. Entonces, eso después me tocó trabajar para pagar eso, pero ahí quedó. En el 2021, cuando le empiezo a dar comida a los niños, le empezamos a dar comida a los niños, alguien me dijo, ay, yo le donaría a usted, pero es que usted no tiene un RUT. Si usted tuviera algo así constituido, yo le podría donar. Y yo le dije, no, espere que si hay uno. Y fui, desempolvé los papeles de la asociación y fue ahí donde, o sea, fue al revés. Primero nació de la necesidad y aprovechamos lo de la asociación. Entonces, de esa manera fue que ya dijimos, bueno, entonces desde la asociación se pueden crear varios proyectos. Entonces, Alimentos con Amor fue el primer proyecto, pero finalizando año le damos comida a los niños y resulta que ya no se quisieron ir. Ya miraban para el techo, yo los miraba, yo dije, ¿por qué no se van si ya comieron? No, miraban para un lado, para el otro, no se querían ir. Entonces alguien dijo, tocó conseguir cuadernos y lápices y toca ponerles películas, hay que hacer algo con ellos. Ya están pidiendo más. Ahí es donde yo busco una casa prestada y una amiga me dice, pues ese coco de casa no tiene ni agua ni luz, eso le chorrea agua por las paredes. Y yo le dije, no, no importa, présteme, lo que para no tener nada, ahí por lo menos podemos hacer algo. Y así fue. Lo adecuamos, se le puso el agua, se le puso la luz, se blanqueó y ahí funcionamos hasta hace unos meses. Fue un préstamo que nos hizo esta persona y ahí nace la Casa Taller, Centro del Corazón. Eh, y ahí pudimos interactuar con los niños, nos conocieron, nos conocimos, los conocimos a ellos, a sus familias, y se empezó a hacer un trabajo bonito donde yo negociaba con ellos. O sea, yo te recibo en la casa taller, pero no puedes estar en calle y no puedes estar en consumo. Entonces, como no puedes estar en calle, yo te recojo de la casa y cuando termine la jornada te vuelvo a dejar en la casa, pero no puedes estar en la calle. Y a cambio, nosotros llevábamos las niñas en un motocarguero, ¿no? Que no es lo mejor, pero era lo que se podía pagar y eso, arañazos. Cuando nos conocimos, cuando hablamos la primera vez, tú estabas consiguiendo un transporte porque el pacto era recojo los niños y los llevo a la casa. ¿Cómo vas Sí, con el transporte? ¿Qué es lo que tienes ahora, María Eugenia? todavía no tenemos el transporte, pero bueno, la casa taller, así resumiendo rapidito, las traíamos, se les daba, se bañaban, se cambiaban, se les daba desayuno, luego entraban a clase y luego de clase ya a mediodía al almuerzo. O sea, les asegurábamos 2 comidas diarias y algo de aprendizaje durante la mañana y ropa limpia. Entonces, las niñas son felices con la casa taller.
Resulta que el año pasado, hermosa, el año pasado llega la directora del ICBF a nivel nacional, la doctora Astrid, y terminó conociendo la casa taller. Ella se enamoró del proyecto, porque resulta que con todo el boom de que a los indígenas en la calle y con Univisión de por medio y con Noticia Internacional ya aparecieron dolientes. Entonces ya por ahí apareció otra persona dándose golpes de pecho que yo voy a construir algo grandísimo, que yo con la policía, con el ejército. La verdad, yo nada que ver es con quienes menos quiero tener que ver. Ni con policía, ni con ejército. Yo no le como al alcalde, yo no le como al gobernador, yo trabajo es para Dios, entonces yo hago lo que Dios diga. Entonces, muy contentos no están, pero me respetan. Un paréntesis chiquito. No vamos a ampliar el tema, pero en Casa Macondo, en nuestro medio de comunicación, hemos denunciado la corrupción tan enorme que hay en San José del Guaviare. Los alcaldes, concejales, el gobernador, los políticos son los grandes depredadores de selva, talan selva para meter ganado y además se apropian de los dineros a través de muchos de los programas que hay, programas que no terminan realizándose, carreteras que no Sí. terminan haciéndose y todo se vuelve plata de bolsillo. De manera que tu desconfianza está más que justificada. María Eugenia, Claro. ¿cuántos Mira, niños están mira, ahora en la fundación? mira, por ejemplo, el Yurupari de Oro, que el Yurupari es una tradición netamente indígena, un festival indígena, pero acá lo volvieron una farra, que mejor dicho, resulta que a la hora de conseguir que artistas, no sé qué, una amiga que manejó el programa de infancia y adolescencia ahí en el Guaviare, ella me decía, mira, no hay cómo hacer que no se lleven la plata de los niños para esa bendita fiesta. O sea, ellos raspan con todo lo que encuentran y lo primero es echarle mano a la plata de los niños, sabiendo que son niños que están en calle, que tienen hambre, eso no importa, o sea, lo importante aquí es la fiesta del Yurupari. Bueno, Entonces, muy triste. claro, la reconstrucción del parque principal de San José del Guaviare que mencionábamos al principio, que le gastaron una cantidad de plata poniéndolo bonito, donde Ajá, además los policías impedían que los niños entraran sucios, sí, cochinos y drogados porque sí. afean el monumento a los indígenas. La gran contradicción. Es María Eugenia, terrible. ¿cuántos Nosotros niños tienes en la fundación? llegamos hasta 33 niños, niñas, niños y adolescentes, 33, pero estábamos a reventar, era estresante porque en esa casita no cabían los 33. Entonces, con este impulso que nos da la doctora Astrid del ICBF, yo dije, bueno, me voy a arriesgar y nos metimos a postular con el ICBF, que entraríamos a ser operadores, ¿no? Pero entonces ICBF tiene unos lineamientos tenaces, pues ya me metí en esa vaca loca. Entonces nos exigen metro cuadrado por niño, nos exigen que la balanza, el tallímetro, que, mejor dicho, una cantidad de requisitos que esa casita no los cumplía. Entonces una amiga me dice, ay, sueñe, hágale, venga, yo pongo tanto, arranque, haga una vaqui. Y entre una cosa y la otra, pues en este momento tenemos una casa mucho más grande, mucho más bonita, o sea, es como un sueño, con los mismos muebles viejos de paticas oxidadas, pero en esa casa se ven tan bonitos. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Todavía no lo hemos podido sacar adelante, quedamos en el 90% porque nos hacen falta unos equipos para cumplir ya con el 100%. Una vez cumplamos el 100%, ya podemos abrir la casa taller nuevamente y vamos a tener que trabajar con 100. Vamos, esta vez vamos por 100 niños. A ver, pongamos en contexto. El ICF, para poder contratar con el ICF, exige una serie de normas y de requisitos. Para eso necesita Sí. plata y María Eugenia todavía no ha llegado hasta allá, no ha podido conseguir tallímetro, no ha podido conseguir una serie de cosas que son necesarias. Ella va a ir Sí. pedaleando. Entre Es que tanto, generalmente un operador es sí. gente con recursos, son los mismos senadores, los congresistas, o sea, son ellos los que tienen en realidad esos contratos. Entonces, ya que yo, que no soy nada, haya llegado a un 90% sin tener nada, o sea, ya eso es un milagro. Pero, y nos están echando muchas ganas, o sea, pero no podemos pasar sin cumplir el lleno de los requisitos, porque si no, ahí sí nos van a caer. O sea, hay gente que uno sabe que está ahí, que no ayuda, pero que a la hora de ver un error, esos son los primeros que nos van a caer para sabotear todo. Entonces, toca cumplir. María Eugenia, cuéntanos un poco de la relación de los niños con los padres. ¿Cómo has logrado tú sortear esas aguas, esa relación tan compleja de los padres con los niños para que permitan que los niños indígenas de esas dos comunidades
puedan ir allá y permanecer en esa casa taller. Vale, pues de la experiencia de la repartición de comida, hubo fines de semana en que no veíamos niños, entonces empezamos a coger un taxi, nos íbamos a un sector del resguardo y empezábamos a repartir comida. Entonces ahí ya tuvimos contacto con consejeros, con otras personas de la comunidad, con madres, padres. Resulta que uno de los consejeros, Hugh, eh, era uno de los principales proxenetas de los niños. O sea, en realidad todo esto tiene raíz muchas veces desde la misma casa. Desafortunadamente, papá, abuelos, hermanos, primos son los violentadores. Entonces, en el caso de este líder, que fue capitán por más de 7 años además, los mismos niños habían escrito, él toma chicha y le da a las niñas y luego las viola, él es un violador. Entonces, de hecho esa foto yo la saqué y Univision la publicó también. Entonces, este señor, cuando yo me veo de frente con él en una reunión, a mí se me revolvió todo en el estómago, pero yo rápido reaccioné y dije, hay que ser inteligente. Le di la mano como si no supiera nada y le dije, mire, don fulano, para pedirle permiso por una de las niñas. Y entonces le digo, es que mire que las niñas se va a abrir una casa taller y es así, y es así, y es así. Entonces él se queda mirándome y yo le digo a él, es que mire que nosotros vamos para viejos. Y adivine quién es que nos va a dar, aunque sea un vasito de agua. Le dije, estas niñas que están creciendo, si nosotros no las ayudamos ahora, pues ¿quién nos va a ayudar? Uno cada vez está más enfermo y el señor se doblaba, más viejo y él se doblaba. Entonces es como que algo pasó dentro de él en ese momento, que él llegó y se irguió y me dijo, sí María, yo les doy permiso, pero no a una, se las lleva a todas. Y había como 6. Y yo le dije, bueno, sí señor, me las llevo a todas. Yo me asusté, pero dije, en el nombre de Dios, sí, me las llevo a todas me las llevé. Y más, porque después la prima, la otra hermanita, yo no sé quién. O sea, niños es lo que hay. En realidad ICBF nos dio 200 cupos, pero por prudencia yo dije, y también por requisitos, yo dije, le apostamos a 100. Pero yo sé que eso en 15 días ya tenemos el cupo completo, los cupos completos. Cuando hablamos de la extinción de la Amazonía, de la Sí, depredación de la Amazonía, a veces se nos olvida. El país se conmovió, se admiró, se maravilló de lo que hizo Leslie, que salvó a sus hermanos. Salvó a sus hermanos gracias a que ella tenía un conocimiento heredado de sus abuelos. Estos sí. niños que deambulan las calles, drogándose, prostituyéndose, abusados por los adultos ante la indiferencia de las autoridades, ellos constituyen un saber ancestral. Cuando ese saber se extinga en esos niños, se habrá extinguido parte de la Amazonía. Y es lo que está sucediendo. Preservar a estos niños, preservar su cultura, preservar su idioma, preservar los vínculos de amistad, de cercanía entre ellos, es preservar la Amazonía. ¿Verdad, María Eugenia? Manera, claro que sí, mira lo que yo decía hace rato de cuando era niña que veía historia, la clase de historia, veía las pinturas rupestres y le mostraban a dos pictogramas así. Yo los invito cuando ustedes quieran para que vayan al Guaviare y vean la inmensidad del arte rupestre. Es una cosa espectacular, así unas paredes de por lo menos 10 metros de ancho y no sé cuánto de alto, llena de pictogramas. Todo eso es información que dejaron los antepasados de las culturas indígenas que nos acompañan actualmente. Eso es bellísimo. Incluso En, habla de ceremoniales, habla de lo que se vivía en esa época. Hay una parte donde están incluso unos perros grandes con una cadena aquí de chuzos. O sea, mostraban cómo los españoles llevaban perros, porque allá no habían perros de ese tipo. claro, en Cerro Azul, y esos niños son los herederos de toda esa tradición. Esos niños que deambulan por las calles, menesterosos, son los herederos de toda esta tradición tan rica y tan antigua, porque se dice que esas pinturas rupestres pueden tener 20.000 años. Yo fui a Cerro Azul, he ido un par de veces. Las primeras veces hace unos años vimos sobre la roca pintados mensajes de amor de gente que iba y pintaba encima de eso Natalie y Edgardo ahí con Disney.
lo que demuestra además que eso está muy a merced de la ignorancia de la gente, ¿no? De manera que lo que pasa con estos niños es como una expresión de nuestra ignorancia, de nuestra indolencia. María Eugenia, Total. ¿qué Nuestra podemos, falta. cómo hacemos para convertir en acción ese sentimiento de culpa, de tristeza? Yo lo intento hacer con mi trabajo cuando escribo. Eh, cómo hacer para realmente hacer algo en concreto, además de quejarnos, además de dolernos, además de conmovernos? ¿Cómo hacer para hacer algo en concreto? Sí, mira que me pones a pensar en algo y es que más allá de la culpa es cómo hacemos para darle cabida al amor que somos, a esa esencia de luz que tenemos. ¿Cómo hacemos para abrir el corazón y dejar que sea ese amor el que brille, ¿no? Entonces, yo pienso que es una oportunidad bellísima que Dios le da a uno para abrir el corazón, porque si a uno le cuesta con un adulto, si a uno le cuesta abrir el corazón con su propia hermana o hermano con el que pelea, por Dios, pero un niño chiquito con hambre, descalzo, eso sí toca el corazón. O sea, es como una manera más fácil de poder hacer la lección, pienso yo. Entonces, bueno, la casa taller es una oportunidad maravillosa, pero ahorita estamos a punto de dar otro paso también. Y es que yo digo, bueno, ya la casa taller ya casi sale, ¿cierto? Pero una vez la concretemos, vamos ahora por una casa hogar, pero ahí sí no entra el ICBF porque ya no aguantaría otro corrientazo de estos. Ahí sí, o sea, las niñas que realmente no tienen una mamá o un papá o que no tienen un hogar que les dé, que sea realmente protector, entonces las vamos a coger. Por eso estoy aquí en Sesquilé, porque la idea es hacer la experiencia sacándolas del contexto totalmente, saliendo del clima caliente, vienen para clima frío. Allá se las ve como parte del paisaje, acá no, acá los indígenas se respetan, es otra cosa. Entonces, y están cerca de la Laguna Sagrada, nos apoyan los muiscas, entonces me parece que vale muchísimo la pena hacer este ejercicio. Pero lo primero sí, concretar la casa taller para poder ya dejar cimentado lo de allá. Sin embargo, no me puedo quedar quieta. Aquí estoy con Camila, es una niña Nucar, se las voy a mostrar. Le dio durísimo el frío. Está cobijada. No, no está cobijada porque es que estamos por acá. Sí, está cobijada acá abajo, pero estamos por acá donde hubiera señal y ya nos vamos para la casita, donde ya se va a poder acostar. Pero sí le dio durísimo el frío, pues está contenta. Está María Eugenia, contenta. tenemos 42 vínculos, 42 conexiones. Atrás de esas conexiones hay 2, 3, 4 personas. Eh, yo quiero cederle la palabra a Pedro, a las personas que tengan alguna pregunta, algún comentario que hacer. Son las 8:13, nos queda poco más de 15 minutos para ir cerrando este encuentro de Ficultura. Si alguien tiene una pregunta para María Eugenia, algún comentario que hacer, los micrófonos los abren y vamos ampliando esta conversación. ¿Me están oyendo? Sí, Pedro, te oímos. Sí, nosotros somos muy dados a sentirnos tristes y a darnos lástima, pero no se trata de eso. Sí. Como tú dices, ese del amor, llegar a la compasión, hacer algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy ridículo eso del CBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que para dar una ayuda tiene que cumplir antes con todas las normas rígidas, pero de derecho que tienen para poder darse comer. Mientras tanto, que pase el hambre, pero reúnen como sea los requisitos nuestros para poder ayudar. Es que es el colmo de la hipocresía. ¿Sí? Eso no tiene nombre. Ahora, yo creo que todos aquí estamos, sí, nos da rabia, pero con eso y sin eso todo sigue igual. Lo tuyo es pequeño, lo nuestro quizás también es muy pequeño, pero creo que todos podemos también, de cualquier manera, con nuestro poco, ayudar a otro poquito, con nuestro poco.
yo voy a permitirme, acabando este programa, de mandarles a todos, tú no lo sabes, José Alejandro consiguió la cuenta del Banco en Colombia, de la, ¿cómo se llama? Del Santuario del Sol, donde está el número de esa cuenta para los que queramos participar en algo con nuestro poquito, para que se pueda subsanar lo que falta y para que se Ah, pueda adelantar el otro programa en el que estás. ¿Sí? mm, Yo creo que la muchas cosa toca por ahí. Darle valor a lo pequeño en toda tu vida. El milagro de la multiplicación de los padres fue a partir de un muchacho que ofreció lo poquito que tenía y produjo en los demás la misma actitud y se multiplicó todo. Tú estás haciendo eso. Podemos de cualquier manera colaborar también contigo, con tu obra. Que Muchísimas Dios te bendiga. gracias. No sé Sí, si alguien quiere amén. tomar la Gracias. palabra. Si Dios está creyendo en nosotros, miren, un solo bombillito es capaz de iluminar toda una habitación. Entonces, desde nuestra pequeñez, desde que estemos realmente abiertos, se pueden hacer cosas grandes. Entre todos cambiamos esta realidad. Y si Yo, las ventanas están abiertas, la luz sale de la habitación y irriga la ciudad. Más aún. quisiera agregar algo mientras alguien más levanta la mano y quiere participar. Nosotros tenemos una tendencia natural, además comprensible, a no querer saber, porque querer saber, porque saber a veces duele. Entonces uno evita esas noticias vinculadas, por ejemplo, en este caso con los niños, uno prefiere no saber de esas cosas. Yo creo que una forma de aportar, una primera manera es enterarse. Una primera manera es querer averiguar, porque estamos en medio de un montón de distracciones. Justamente lo que tienen como propósito es desviar la mirada, ponernos a mirar otras cosas, angustiarnos por otras banalidades. Yo creo que hay que enterarse de lo que sucede. A veces que navegamos internet y vemos tantas cosas, está bien que nos enteremos de lo que pasa con los niños del Guaviare. Leer un poco y enterarse de eso es una forma de ir construyendo una postura crítica frente a esa realidad. Y por ahí, tal vez, encontrarse, por ejemplo, con realidades de trabajo como la de María Eugenia. Yo que he hablado con ella varias veces, por teléfono hemos hablado varias veces, porque yo la llamo a preguntarle, estaba contando la historia de los niños, haciendo una denuncia, hablé con ella, hemos conversado algunas veces, no la conocía, no nos habíamos visto la cara, no nos conocemos en persona. Y sin embargo, la sensación, yo le decía en estos días que hablábamos, que yo me siento entrañablemente vinculado con ella y me siento muy cercano a ella, aunque no nos conozcamos. Yo creo que enterarse tiene esa virtud, ¿no? Tiene ese propósito también. Enterarse es una forma de estar cerca, no distraerse, porque distraerse es una forma de alejarse. Quería aportar simplemente esa reflexión. ¿Alguien más que quiere comentar algo, decir algo, participar con algo? Bueno, María Eugenia, otra pregunta. Cuéntanos, porque tú eres abuela y eres mamá. Háblanos un poco de eso. Sí, yo fui mamá muy joven, entonces, y tuve 3 hijos, muy joven, 3 hijos. Ya en este momento son adultos, ya están casados, gracias a Dios. Yo digo que María cuida de los míos, yo me encargo de los de ella, pero ella cuida de los míos. Ya soy abuela, mi hija mayor ya tiene 2 niñas preciosas. Mi segunda hija tiene una bebé también. Y mi hijo está esperando su bebé. Va a tener su primer hijo, mi hijo es el más chiquito de la casa, que tiene ya 32 años. Entonces, agradecerle a Dios, pero ya yo cumplí mi tarea con ellos, entonces por eso ahora estoy adoptando otros. María Eugenia, el año pasado, la alcaldía de San José del Guaviare y la gobernación habían anunciado con bombos y platillos la, la creación de una casa de paso para los indígenas. Sí. Ahí se perdió una plata y una serie de cosas. ¿Eso al fin en qué quedó? ¿Ya está funcionando la bendita casa o nada? Nada, se ve muy bonita. Por estos días le están metiendo más plata. No sé qué fue lo que pasó, porque hablaban de un elefante blanco. El asunto es que por ahí le están haciendo como otros toquecitos, pero aún no funciona esa casa.
Se supone que esa casa es para que los indígenas que están deambulando por ahí tengan un lugar donde bañarse, donde pasar la noche, donde reunirse. Es una suerte como de maloca moderna, pero ya van más de 2 años, se han gastado más de 2.500 millones de pesos y la cosa nada que funciona. Le ponen una cosa, le ponen otra, pintan acá, mueven allá y nada que la entregan. Alguien, por supuesto, los políticos locales se han lucrado de esos dineros. Una plata que nunca alcanza y por eso no terminan. Tenemos, por ejemplo, varios clanes de familias Hu que vienen desde Mapiripán, desplazados hace más de 5 años, asentados en el río, por ejemplo, porque de donde van lo sacan. Pero como ahora estamos en invierno, el río subió, el río también lo sacó. De hecho, ahorita en Semana Santa, uno de los bebés, a uno de como año y medio, le dio fiebre amarilla y murió. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Unos se asentaron en el malecón, en ese paso bonito que había y montaron como un palito y carpa con plástico negro. Unos están ahí durmiendo encima del río y otros se fueron al coliseo, un coliseo que hay que es como en forma de conito. Entonces, debajo de ese conito, ahí ellos viven. También con un plástico y están a la buena de Dios y llevan años así. No les nada. Yo fui a hablar con ellos, los que están afuera del Coliseo. Cuando fui a hablar con ellos, en esos días había una gran pancarta afuera del Coliseo anunciando la presentación de los humoristas más importantes del país, Don Gediondo y no sé quién más. Y la pancarta contrastaba muy dolorosamente con este grupo de niños durmiendo afuera del Coliseo, improvisando camas con cartones y con plásticos. Que es la realidad, ¿no? Eso no ha cambiado. Y cuando se turnan el coliseo, cuando se van unos, entonces llegan los Nukak, o van otros Hu, o se hacen en una mitad los Nukak y en la otra mitad los Hu. Pero en realidad necesitan ayuda y el gobierno, nada de soluciones. Pasan los años, pero no se ven los resultados. Bueno, pues María Eugenia, muchas gracias por tu valentía, por compartirnos este testimonio tan inspirador, tan valioso. Te sentimos muy cercana y muy parte nuestra. Ojalá podamos hacer algo más que lamentarnos, ese es nuestro propósito. Ojalá podamos sumar el hombro, aunque sea con gestos muy concretos. Yo espero volver en algún momento a San José y ojalá sí podamos darnos un abrazo y conocernos en persona. Pedro, que así sea. No, solo gratitud, de verdad qué bonito poder participar en un grupo tan especial, tener este espacio, saber que son personas conscientes de la realidad social y que son personas que de alguna manera buscan cambios profundos, no solo en sus propias vidas, sino en el tejido social en el que estamos inmersos. Entonces, Dios los bendiga, agradecerles muchísimo, de verdad. Para mí es muy valioso el hecho de que me hayan permitido estar con ustedes esta noche. María Eugenia, gracias a ti. Y por favor, no pares. Sigue adelante. Sí, hay que Se necesitan los soñadores y se necesita creer en los sueños. Si José no hubiera creído en el sueño, el niño no hubiera nacido. No siguen creyendo en el sueño. Estos niños morirán en la prostitución o en el hambre. Sigue adelante. Que mi Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a todos por ti. Vamos ahora a rezar un Padre Nuestro y entre todos a darte la bendición. Y mandaré también a todos a su correo el número de la cuenta para quien quiera o pueda colaborar en algo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes en tentación, Entre todos,
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, María Eugenia, gracias. Amén. Feliz noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad, en nombre de todos y especialmente de aquellos niños. Bueno, Hasta luego, gracias. muchas gracias por Feliz todo. noche. Chao.